La herencia no es solo dinero o tierras. Es el peso de una vida de sacrificio silencioso. Mi madre había sido la sombra y el pilar de la casa familiar durante casi 2 décadas. Mientras sus hermanos vivían sus vidas en la ciudad construyendo sus propias fortunas y carreras, mi madre permanecía en la finca. Ella manejaba las cuentas, coordinaba a los peones, negociaba las cosechas e incluso administraba las medicinas de mi abuelo, cuya salud se deterioraba lentamente, y de mi abuela, cuya personalidad se había vuelto más volátil con la edad. La finca no era un simple terreno, era un legado de trabajo duro, un vasto y productivo latifundio que había sostenido a la familia por generaciones. Los hermanos, por su parte, ya habían recibido su adelanto de herencia en forma de propiedades urbanas o apoyo financiero para sus negocios, cortesía de la generosidad de mi abuelo. A mi madre mi abuelo siempre le decía, tú tienes algo más valioso. Tú tienes la responsabilidad y al final tendrás la raíz. Mi abuela nunca ocultó su aversión por mi madre. Era una antipatía fría, antigua, que se manifestaba en constantes críticas y desprecios velados. El afecto de la abuela siempre se inclinó hacia sus hijos varones y la hija menor, a quienes consideraba más exitosos y menos atados a la tierra. El día que mi abuelo, visiblemente débil, firmó su testamento definitivo, la noticia fue un murmullo que se convirtió en grito ahogado. Mi abuelo, cumpliendo su promesa y reconociendo la lealtad de mi madre, le dejaba todo lo suyo. El problema, el germen de toda la tragedia, era que todo lo suyo estaba intrínsecamente mezclado con los bienes gananciales y el patrimonio de mi abuela. No había una división clara y ella no estaba dispuesta a renunciar a nada. Y lo que era crucial, el abuelo había ratificado el usufructo vitalicio de mi abuela sobre la totalidad de la finca. Esto significaba que mientras ella viviera, mi madre sería la dueña en papel, la nuda propietaria. Pero todas las ganancias de la cosecha, todo el producto de su trabajo diario, iría directamente a las manos de mi abuela. Mi madre, con su sentido del deber, aceptó. El dinero es del usufructuario, dijo con resignación. Yo solo quiero cuidar lo que es nuestro. El testamento desató la furia de mis tíos, que sentían que el abuelo los había traicionado. Ellos veían la acción de mi abuelo no como un acto de justicia hacia mi madre, sino como una ofensa personal y un despojo de lo que consideraban su legítimo derecho. La reacción fue inmediata y brutal. No pasó un mes cuando la finca se llenó de abogados, notarios y sobre todo de mis tíos que antes apenas se aparecían. Las llamadas a mi madre pasaron de ser quejas a amenazas veladas. En menos de 2 meses, el corazón de mi abuelo se rindió al estrés. La presión fue implacable. Recuerdo la escena que no puedo borrar. Mi tío mayor, un hombre fornido y con el rostro congestionado de ira, parado frente a mi abuelo en su silla de ruedas. Estaba convaleciente, casi sin aliento, y el tío le gritaba, exigiendo una revocación del testamento, llegando al extremo de retarlo a que se levantara a defender su dignidad como hombre si no iba a firmar. El rostro de mi abuelo se transformó en una máscara de dolor no físico, sino de profunda decepción. Murió poco después, destrozado por la ingratitud de sus propios hijos. Con mi abuelo fuera, el objetivo era simple: destruir la reputación de mi madre y sacarla de la finca a toda costa. Las demandas llovieron como una plaga. Demandas por impugnación de testamento, por mala administración de la finca, por apropiación indebida de bienes. Pero la táctica más cruel y efectiva fue la demanda por violencia doméstica. Mis tíos alegaron que mi madre había estado abusando física y psicológicamente tanto de mi abuelo como de mi abuela para influir en su voluntad. Una orden de alejamiento fue dictada. Recuerdo vívidamente cómo mi abuelo, postrado en su cama en los últimos días, la llamaba a gritos desde el otro lado de la cerca, desesperado por la enfermera que lo conocía y lo trataba con afecto, pero mi madre no podía acercarse. Mi abuela en medio de todo esto fue la víctima colateral más triste. Nunca quiso a mi madre, y al principio estaba totalmente del lado de sus otros hijos, firmando papeles que ni leía, apoyada en la creencia de que le estaban haciendo justicia. Pero al sacar a mi madre, la abuela pasó a estar a merced de los tíos, no de su afecto sino de su interés. El usufructo era la llave de la finca, y necesitaban que ella mantuviera la boca cerrada y el bolígrafo a mano. Le daban medicinas para mantenerla sedada y mentalmente nublada para que firmara cualquier papel que ellos le pusieran, delante y no pudiera comunicarse claramente con nadie. El giro dramático ocurrió meses después. En medio de uno de los juicios, mi madre estaba declarando cuando trajeron a mi abuela para que atestiguara en su contra. Pero algo en la lucidez que le quedaba, o tal vez el dolor de la soledad y la negligencia, la hizo romperse.
Se puso a llorar incontrolablemente en el estrado, no contra mi madre, sino para rogarle al juez que la dejara volver con su hija para que la cuidara ella y no mis tíos. Fue un momento de cruda verdad ante el tribunal, un testimonio involuntario de la manipulación a la que estaba siendo sometida. Sin embargo, el sistema siguió su curso. Mi abuela murió al poco tiempo dejando un laberinto legal y un campo de batalla emocional a sus espaldas. El asunto se arrastró por más de 10 años. El sistema legal se convirtió en un monstruo de burocracia, aplazamientos y apelaciones interminables. Cada instancia, cada citación era un desgaste emocional y financiero. Nuestra familia se desangró. Mi madre vendió propiedades urbanas que el abuelo le había dado en vida, hipotecó hasta el límite y utilizó cada centavo que tenía para sostener una guerra legal contra sus propios hermanos. El costo más alto fueron los abogados vendidos. Descubrimos tarde que varios de los primeros letrados que contratamos estaban filtrando información vital a la parte contraria, retrasando el proceso a propósito o pidiendo sumas exorbitantes por servicios deficientes, todo en un sistema judicial que parecía favorecer al mejor postor. Al final mi madre ganó el terreno. La justicia lenta llegó. El terreno era suyo, la herencia de su sacrificio. Pero la victoria fue amarga. El desgaste había sido total. Había perdido la paz, la relación con sus hermanos, que nunca se recuperó, y una fortuna en abogados de la corte que se llevaron una parte considerable de lo que le correspondía, dejando la finca en un estado de semiabandono por la falta de inversión durante la batalla legal. La historia de mi madre es el recordatorio de que a veces la herencia más valiosa es la que trae consigo la mayor miseria, y que el amor por la tierra a menudo requiere una batalla más dura que el cultivo de la tierra misma.